Los niveles de dopamina también cambian, también tienden a disminuir en el adulto mayor, producto del envejecimiento fisiológico. Insisto, esto no es patológico, esto no se traduce en una enfermedad necesariamente, pero sí en vulnerabilidad, sí en fragilidad a nivel del sistema nervioso central y de la actividad dopaminérgica. Y hay una disminución de ahora de los receptores posinápticos de dopamina. Es decir, las pocas neuronas dopaminérgicas que teníamos, además, son menos eficientes en el transporte de dopamina. Liberan menos dopamina al fotosináptico, pero el receptor que detecta el tono, si ustedes quieren, dopaminérgico, ahora ese sensor está disminuido. Por lo tanto, el adulto mayor tiene, de alguna manera, en la medida en que vamos envejeciendo, un tono dopaminérgico disminuido. Y eso hace que, no se ve mucho aquí, pero qué importancia la traducción clínica tiene en que los adultos mayores son las personas que tienen mayor sensibilidad a las reacciones adversas de medicamentos que sean antagonistas de dopamina. Porque ya tiene un tono dopaminérgico disminuido. Por lo tanto, cualquier cosita que disminuya el tono o la actividad dopaminérgica, entonces se va a manifestar clínicamente. Hay menos, hay cambios en los receptores serotoninérgicos en el sistema límbico, y esto también se traduce en mayor vulnerabilidad emocional. El sistema límbico y la serotonina parecieran estar involucradas en el ánimo y en la emoción, e incluso en el placer. Por lo tanto, los adultos mayores son precisamente los individuos más sensibles al uso de los antidepresivos. A nivel de receptores muscarínicos en el encéfalo también hay cambios. Disminuye la densidad de receptores muscarínicos. Recuerden que los receptores muscarínicos son donde se une la acetilcolina, ¿ya? Y esto tiene que ver con memoria, con ciclo sueño-vigilia, o estar en estado de alerta, o no, o estar durmiendo. El aprendizaje y la consolidación es por una activación colinérgica a nivel encefálico. Disminuye ahora el segundo mensajero, es decir, una vez que la acetilcolina se logró unir al receptor muscarínico, se activa una proteína G al interior de la neurona, pero los genes que codifican y expresan proteína G están durmiendo en el adulto mayor, están más dormidos. Por lo tanto, aun cuando haya actividad colinérgica, aun cuando haya reconocimiento agonista-receptor, entonces eso hace que el adulto mayor efectivamente no pueda producir una respuesta celular, porque el segundo mensajero no lleva el mensaje hacia el núcleo. Y eso se traduce en qué? En que esta disminución en la actividad colinérgica termina siendo más vulnerable y frágil la memoria del adulto mayor. Entonces, cualquier noxa que pueda afectar la actividad colinérgica del cerebro va a manifestarse como una alteración aguda o crónica, dependiendo de la exposición, en la memoria. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con famotidina. Famotidina no tendría por qué atravesar la barrera hematoencefálica, primera cosa. Famotidina o ranitidina no tendría por qué hacerlo. Y lo hacen en el adulto mayor con un cambio farmacodinámico. La barrera hematoencefálica se hace más permeable, atraviesa. Y una vez que atraviesa y llega al céfalo y se encuentra con receptores muscarínicos, se comporta como un antagonista. Es decir, compite con la acetilcolina y provoca alteraciones de memoria. Y nosotros eso lo vemos. El adulto mayor que utiliza ranitidina o famotidina tiene más problemas de memoria o más quejas de memoria que aquel que no lo usa. Si nosotros no sabemos esto, vamos a comenzar a pensar en un deterioro cognitivo. Vamos a empezar a buscar demencias o aspectos que nos sugieran. Pero la invitación es, comencemos a pensar en los medicamentos. Sabemos que se pierde elasticidad de la aorta, que las arterias en general y toda la musculatura se haciendo más rígida, y que hay más incidencia de presión, hipertensión sistólica. El ventrículo izquierdo se va haciendo más rígido y eso hace que entonces aparezca difusión diastólica. La respuesta varoreceptora refleja es más torpe, es menos eficiente. Entonces, los cambios de posición, como hay que ir a abrocharse los zapatos, el paciente se marea, y los adultos mayores, muchos de ellos les van a decir, no, es que no se los abrochan, porque cuando se agachan para abrocharse, se marean. O las mujeres se ponen las medias, pero o no se las pueden poner. Entonces le piden a alguien que le ponga las medias. Y eso, como buen CSI, nos debe llamar la atención. Esa es una BD, es parte del vestuario. ¿Por qué se está afectando el vestuario? Si el adulto mayor anda mal abotonado, esa es una praxia.
¿Existe algún medicamento que sea capaz de interferir en una praxis? Sí, existe. Entonces debiéramos preguntarnos, más que hacer un juicio de que antes mal abotonado, como buen CSI de la farmacología, debiéramos preguntar, ¿no estará usando un fármaco que interfiere en la psicomotricidad? Entonces hay algunos como tips o preguntas. Evaluemos siempre todas las comorbilidades que el paciente tiene. Y eso comparémoslo con los medicamentos que el paciente está recibiendo, porque evidentemente el paciente puede estar en una condición de fragilidad y que hace que el uso de este medicamento en este paciente con este nivel de fragilidad sea más riesgoso que en otro adulto mayor de la misma edad y con otra comorbilidad. Entonces, ya no es tan medicamento dependiente, es medicamento dependiente, pero también condición clínica del paciente. ¿Y cuál es, por supuesto, el estatus cognitivo? Porque el medicamento puede ser muy seguro, puede ser muy necesario que el paciente lo use, pero si el paciente tiene un deterioro cognitivo o tiene problemas de memoria importantes y no tiene red social, por ejemplo, ¿qué tan seguro será usar la anticoagulación en él o en ella? Nosotros recibimos un paciente en el poli la semana pasada y que se fue muy bien la esposa, que es su cuidadora, muy bien entrenada, y cuando llegamos al control post-alta, que se lo hacemos a los 7 días, y como norma evaluamos el uso de fármaco a los 7 días de la hospitalización, encontramos que habían cosas que nos parecían raras del discurso de la señora, y resulta que usaba carvedilol 2 veces al día, pero ella nos mostraba el acetaminofén 2 veces al día. En el poli, 7 días, sí, habían pasado solo 7 días. Desde el alta. Y claro, tenía un INR de 15. Así que lo hospitalizamos. Ahora, 7 días post-alta. Si nosotros lo hubiésemos dado para que fuera al poli o a su CESFAM, y esto ocurría en 20 días o en 30 días más, el caballero llegaba ante la urgencia. Monitorizar el efecto de los medicamentos, y eso significa monitorizar el efecto beneficioso de los medicamentos, y ahí nosotros yo creo que somos expertos. Antihipertensivos le controlamos la presión, estatinas le controlamos el perfil lipídico, ¿o no? Levotiroxina, TSH-T4, y eso no se nos pasa. Pero la invitación es, controlemos también lo indeseado. 2 gramos de levotiroxina que tendríamos que controlar en el paciente. Ya la pensamos, ¿cierto? Ya la tienen en su cabeza. 2 gramos de... ¿qué otro medicamento dije? Levotiroxina. Atorvastatina. 2 gramos de atorvastatina. Ya la pensaron. Llevan 4 gramos. 2 gramos de enalapril. Entonces, ahora, después de fijarnos en la presión del paciente, en su control tiroideo y en su perfil lipídico, tenemos que fijarnos en 6 cosas que ustedes ya pensaron. 2 RAM posibles por cada medicamento. Que no somos resistentes a la reacción adversa, sino que efectivamente hacen efecto. Evaluar la necesidad de modificar el tratamiento de acuerdo al estado clínico del paciente, y esto es un continuo. Porque el paciente puede ser que hace 6 meses atrás necesitaba 50 microgramos de levotiroxina, pero quizás hoy no. Y necesita 25, o necesita 7. Y nos pasa a nosotros que las prescripciones muchas veces se quedan pegadas. Y en la APS, cuando vemos la receta, es por 365 días. Y en 365 días, las personas tienen la posibilidad de que cambie algo biológicamente, ¿no? Entonces también tenemos prácticas que son riesgosas, y el tema es cómo gestionamos esos riesgos. ¿Qué hacemos para gestionar ese riesgo? O sea, lo que antes era necesario, puede que ahora no lo sea. El uso de omeprazol, puede ser que en algún momento tuvo indicación, pero en algún momento. Pero ese momento fue hace 6 meses atrás, o hace 8 meses atrás. ¿Y por qué sigues utilizando omeprazol?